Buenas tardes a todos, doctor Nicolás Martínez. Una vez más, gracias por esta invitación. El día de hoy hemos escuchado algunas palabras clave para esta conferencia. Hemos escuchado el concepto de estigma, el concepto de discriminación y el concepto de inimputabilidad. El día de hoy quiero compartirles una investigación que hicimos en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde no solo es importante incluir a los pacientes, a los médicos y a aquellos expertos en leyes que son los abogados. Tenemos un nuevo actor, un actor que tiene una gran influencia sobre lo que pasa en este mundo, y ese actor es el público general. Para hablar de imputabilidad, sabemos que como regla general, la sociedad va a considerar a las personas responsables y por ende culpables de su comportamiento. Eso es algo que ya incluso está insertado en la mente de todos nosotros. En el Código Penal, inclusive, está descrito que debe de haber un castigo o una sanción ante la comisión de un delito, pero que para que pueda haber esta sanción se tiene que comprobar la culpabilidad. Cuando queremos comprobar la culpabilidad, tenemos que tomar en cuenta algunos factores. Primeramente, la imputabilidad o capacidad de culpabilidad que tenga el actor. Y por otro lado, el conocimiento que tenga esta persona de la antijuricidad del acto. Esto implica que tiene que haber una capacidad para comprender la criminalidad del acto y dirigir las acciones hacia ese entendimiento. Aquí estamos hablando de imputabilidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando incluimos el concepto de inimputabilidad? La inimputabilidad como tal va a surgir de la idea de que algunos trastornos mentales van a interferir con la intencionalidad que tenga la persona de cometer un acto y además que van a interferir con la inconsecuencia deseada de este acto. Como hemos visto a lo largo de las conferencias de este día, algunas personas no son juzgadas por el sistema de justicia debido a su condición mental. Por ejemplo, aquí les pongo un copy-paste de lo que está descrito en el Código Penal Federal. Sin embargo, algo que quiero recalcarles es que se habla de padecer trastorno mental, pero no se hace una especificación de cuáles son los trastornos mentales cuyos síntomas pueden interferir con la capacidad de la persona para cometer un acto. No está descrito y muchas veces se abusa de este concepto y de la falta de entendimiento del mismo que tiene la gente. Actualmente, como tal, no existe una excepción automática de culpabilidad. No podemos decir que un paciente con esquizofrenia en automático va a ser inimputable, porque tenemos que hacer un análisis de cuáles son las características del delito cometido y cuáles son las características clínicas o síntomas que presentaba este paciente al momento de cometer un delito. Un ejemplo que ha funcionado muy bien es que muchas veces los pacientes pueden estar escuchando voces y esa voz le indica que mate a alguien y en ese momento va y roba un Oxxo. El delito de robo no tiene nada que ver con lo que las voces le estaban indicando. Entonces es muy importante que se haga un análisis del acto y de cuáles son los síntomas que presenta. Sin embargo, como les dije en un inicio, hay un grave problema en cuanto a lo que la gente entiende del concepto. El concepto de inimputabilidad hasta parece que es del dominio público y toda la gente parece opinar al respecto. Sin embargo, en la actualidad estamos viendo que los medios de comunicación están muy influenciados por información sesgada. Mucha de la información que nosotros vemos en los medios no tienen la asesoría de un especialista de la salud mental. Y por otro lado, se manejan de forma inadecuada todos los términos, tanto psiquiátricos como los términos legales son muy mal manejados. Y el problema
es que esa es la información que está viendo la gente, es la información que reciben día a día. Y esto puede generar un gran malestar social. Nada más les voy a poner algunos ejemplos. Estos son ejemplos que salieron en la prensa mexicana, donde se está utilizando de forma inadecuada el concepto de inimputabilidad. Inclusive, quiero que vean el segundo párrafo. Yo no soy médico, no soy psicólogo, ni soy psiquiatra, pero voy a emitir una opinión que la van a leer más de 10,000 personas. Una vergonzosa declaración, declarar a una persona inimputable. Y alguien que comentó con respecto a esta nota, hizo este comentario: el loco que se hace el loco. El estigma sobre el estigma del estigma. Estos son algunos titulares que podemos observar. Fíjense cómo se está utilizando el concepto de inimputabilidad como una excusa, como una salida fácil, como algo que va a evitar que exista justicia. Esto puede ser algo indignante, pero hay otro que es aún peor. Fíjense cómo es esta nota. Han declarado inimputable al presidente de México. Yo no sé si en algún momento se le hizo algún examen psiquiátrico. Sin embargo, en esta noticia ya aparece como un caso de inimputabilidad. Peor aún, existen blogueros que se atreven a decir que ellos te enseñan a ser inimputable y a evitar una sanción si cometes un delito. Claro, por supuesto que nos da mucha risa ver esto, pero quiero que este tipo de noticia lo multipliquen por millones de personas. ¿Cómo se queda esto en el inconsciente y el no tan inconsciente colectivo? Bueno, ¿qué es lo que pasa con la esquizofrenia? La esquizofrenia desde siempre ha sido identificada como el paradigma de locura, peligrosidad, agresión y violencia. No hay diagnóstico psiquiátrico más estigmatizado que el diagnóstico de esquizofrenia. ¿Y cuáles son los mitos asociados cuando estamos hablando de algún tipo de delito? La gente lo que piensa es que la gente dice tener el diagnóstico de esquizofrenia porque cometió un homicidio. Aquel que comete homicidio, en tal caso, tiene esquizofrenia. ¿Y por qué cometen homicidio estos pacientes? Porque son violentos y peligrosos, por el simple hecho de tener esquizofrenia. Y bueno, así como les mostré algunos casos de cómo se utiliza el concepto de inimputabilidad en los medios masivos de comunicación, vamos a presentarles algunos casos de cómo se utiliza la esquizofrenia y qué es lo que vemos día a día. Yo sé que ya tiene esto mucho tiempo. ¿Algunos de ustedes vieron esta serie? Investigación de escena del crimen, por supuesto. Tenemos la 7ª temporada. La 7ª temporada, sí soy fan, que todo giró alrededor del asesino de las miniaturas. El asesino de las miniaturas creaba una maqueta de un homicidio y después cometía el homicidio y acomodaba las cosas de tal forma que quedaban idénticos a las maquetas. Todo iba relativamente bien hasta que me encuentro con esta escena. Estamos ante un caso de esquizofrenia. Si es que no la han visto, véanla. La persona acusada de estos homicidios no tenía esquizofrenia. Tenía algunos síntomas, algunas características conductuales, pero no tenía esquizofrenia. Y esto es lo que la gente ve. Tal vez algunos de ustedes me digan, bueno, son gringos. Sabemos que las series gringas son muy exageradas y que tienden a estigmatizar a los trastornos mentales. ¿Qué creen? No nos salvamos en México. ¿Alguien vio esta serie? ¿Mujeres asesinas? De entrada, algo muy interesante de esta serie es que entre el 80 y el 90% de los capítulos, todas toman algún medicamento psiquiátrico, todas. Te ponen la escena de cuando están tomando el medicamento. Pero aquí tenemos el caso particular de Laura confundida. Una chica que creo que iba en la secundaria bachillerato y era así.
con sus calcetas, muy linda, respetuosa de la familia, etcétera. Pero un día al salir de la escuela, vio que su papá estaba con otra familia. Y entonces, de ser una chica responsable, culturalmente aceptada y socialmente cumplía todas las reglas, se convirtió en esto. Lo curioso de este capítulo es que en algún momento la detienen y van a buscar a la doctora que estaba, creo que en la PGR. Llega la tía muy preocupada porque le dice: doctor, estoy muy preocupada de que mi sobrina tenga lo mismo que su mamá. Abro paréntesis, la mamá tenía delirios porque sospechaba que su esposo le ponía el cuerno. Cuando es algo real, eso no es un delirio. La doctora, muy espantada, le dice: es que es algo peor, la esquizofrenia. Pero chéquense, no solo estamos hablando de series, estamos hablando de eventos reales en donde se utiliza la esquizofrenia como un sinónimo de peligro, como un sinónimo de violencia, como un sinónimo de asesinato, como un sinónimo de masacres. Y bueno, ¿por qué no? Vamos a buscar cuáles son las características de los asesinos seriales que tienen esquizofrenia. Me llama mucho la atención que ponen algunos de los síntomas característicos del padecimiento, pero también ponen que el comportamiento agresivo es uno de los síntomas esenciales de este diagnóstico. Algo que es falso y que únicamente estigmatiza mucho más a las personas que tienen esquizofrenia. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Alguien ubica a estas personas? Cada una de estas personas fue asesinada en el atentado de Oslo. Anders Behring Breivik. ¿Qué fue lo que pasó? Este fue un caso muy mencionado por toda la prensa internacional. Hubo muchísima presión por todos lados para saber qué es lo que había motivado a este hombre a llevar estos asesinatos. En un inicio se contactaron algunos psiquiatras para que hicieran la entrevista. Ojo, muchos de estos psiquiatras eran expertos en esquizofrenia. ¿Cuál fue el primer diagnóstico que se emitió de este hombre? El primer diagnóstico que se dijo fue que él tenía esquizofrenia paranoide. Cuando estaba hablando de cómo había cometido los asesinatos y que él era un elegido por un grupo radical para llevar a cabo esa acción de purificación, entonces esos son delirios de grandeza. Era una persona que no convivía mucho en la sociedad, que no tenía muchos amigos, no tenía muchas redes sociales, aislamiento social. No mostraba culpa y al momento de hablar sus afectos eran aplanados, afecto inapropiado. Vemos todo esto en cuanto a una clasificación de síntomas, podríamos decir que sí, cumple todos los criterios para la esquizofrenia. ¿Qué fue lo que pasó? Tiempo después, se vuelve a hacer una segunda entrevista que ya no fue llevada a cabo por psiquiatras expertos en el área de esquizofrenia, sino que fue llevada por psiquiatras forenses. Psiquiatras forenses que están encaminados a hacer un estudio más profundo de lo que fue el acto y todas las características que rodeaban a este acto y los síntomas que presentaba Breivik. En esta segunda evaluación, el diagnóstico concuerda más con una personalidad narcisista que no tiene nada que ver con incapacidad para saber lo que estaba haciendo esta persona. Lo que inicialmente eran considerados delirios de grandeza eran ideas sobrevaloradas sobre la importancia de ser blanco, de cómo se tenía que purificar la raza humana. El aislamiento social, si uno está planeando un atentado, creo que difícilmente se lo va a comunicar a la gente que lo rodea. Es una condición relativamente esperada cuando se está planeando un acto por el estilo. El afecto inapropiado no se lo podemos quitar, pero sabemos que el afecto inapropiado pertenece o forma parte de muchos de los trastornos mentales, incluidos los trastornos de personalidad. Y Breivik utilizaba muchos neologismos, es decir, palabras medio inventadas o que no eran de uso común.
Conociendo los antecedentes de él, vemos que estos neologismos eran por un entorno gamer. Él vivía con videojuegos y platicando con mucha gente de diferentes partes del mundo, y así como de ultraderecha. Esta fue la segunda entrevista en donde ya se determinó que Anders Breivik no es inimputable. ¿Qué es lo que ustedes encuentran si buscan en la red el nombre de Anders Breivik? Actualmente esto es lo que van a encontrar en Internet. A pesar de que ya se corroboró que no es inimputable, sigue siendo un tema taquillero. Lean un poquito cuál es la descripción. Primeramente, es un malévolo personaje. 2, es totalmente inimputable. No es nada más inimputable, es totalmente inimputable. Ya que es un enfermo que padece al menos esquizofrenia y psicosis. Hasta donde yo tengo entendido, la esquizofrenia forma parte de los trastornos psicóticos y no son cosas distintas. Pero fíjense cómo se está enfatizando. Y esto conlleva a un mayor estigma. Una vez que uno hace conciencia de qué es lo que estamos viendo en los medios y qué es lo que la gente está concibiendo de la inimputabilidad y la esquizofrenia, surgió la idea de hacer esta investigación. Primeramente es si la percepción de inimputabilidad está asociada a la percepción de agresión y peligro del paciente con esquizofrenia. Es decir, la gente que considera que un paciente con esquizofrenia es peligroso, ¿lo va a considerar inimputable? La inimputabilidad se va a asociar al reconocimiento de una enfermedad mental. Y 3, si se relaciona con la percepción de un comportamiento impredecible. Este trabajo lo pueden encontrar en este libro, pero les voy a contar un poquito el resumen de qué fue lo que encontramos. Primeramente, lo que hicimos fue diseñar una viñeta clínica con la descripción de un paciente con esquizofrenia paranoide. En esta viñeta que les voy a poner más adelante, no se utiliza ninguno de los conceptos clínicos característicos de la esquizofrenia, para que de esa forma la gente no estuviera sesgada por estos términos médicos. Y después de que se les presenta esta viñeta, que se las pongo para que la vayan leyendo, se le pregunta a las personas si consideran que Juan es una persona peligrosa, si es una persona agresiva, y si cometiera un delito, si lo considerarían inimputable por las características que está presentando. Como pueden ver, no se está utilizando el concepto de delirios, ni alucinaciones, ni nada por el estilo. Estamos describiendo simplemente conductas que son características de un paciente con esquizofrenia con síntomas psicóticos activos. Pudimos entrevistar a 2,072 personas de la Ciudad de México. Nos fuimos, ahora sí que a campo, nos fuimos a las plazas, a la calle, consultorios, donde pudiéramos, para tratar de tener el mayor número de personas posibles y con diferentes niveles de educación, con diferentes actividades laborales y no únicamente enfocarnos, por ejemplo, en estudiantes. De esta forma, vemos que un poquito más del 50% fueron mujeres, con una edad promedio de 37 años y más o menos la escolaridad promedio fue el primer año de bachillerato. Pero tuvimos personas que tenían 2 o 3 años de escolaridad hasta personas con posgrado. Cuando les preguntábamos a las personas si Juan cometiera un delito, si lo considerarían inimputable, vimos que poquito más de la mitad sí lo considerarían inimputable y que esta percepción es incluso mayor en las mujeres. Hasta aquí vamos bien. Hay cierto reconocimiento de lo que es la inimputabilidad de forma muy general. En cuanto al concepto de agresión y peligro, este no es un dato muy agradable porque estamos viendo que casi el 90%, en cuanto al reconocimiento de enfermedad, casi el 90% dijeron que Juan sí tenía una enfermedad mental. ¿Cuál es el problema? Que casi el 50% consideran que con esas características Juan es una persona agresiva y es una persona peligrosa.
Si ustedes recuerdan la viñeta, ¿hay algo que les indicara que esta persona era agresiva? ¿Que azotaba las puertas, aventaba los cajones, gritaba? No, no había nada de eso. Entonces, imagínense cómo es la asociación que hace la gente cuando se le describen conductas que son un poco fuera de lo normal y la asociación inmediata que se hace con la capacidad de una persona para ser agresivo o para ser violento. Y más del 58% consideraban que la conducta de esta persona iba a ser impredecible. Hubo algunas diferencias que obtuvimos con análisis estadísticos. Podemos ver que las personas que consideraban que este paciente era inimputable, también consideraban que era peligroso y que tenía una enfermedad mental y que su conducta era impredecible. Ok, ahí hasta puede sonar coherente de cuáles son las características clínicas que la gente asocia con la inimputabilidad. Sin embargo, ¿qué es aquí lo que nos llama mucho la atención? ¿Cuál es el tratamiento que le darían? Si hablarían con él, o varias personas hablarían con él, si le darían tratamiento psiquiátrico con medicamentos u hospitalización, o si lo encerrarían en algún lugar o lo amarrarían. Uno podría decir que estamos viendo que la gente no tiene conocimiento de lo que son los tratamientos psiquiátricos. Pueden reconocer que hay una enfermedad mental, pero no hay reconocimiento de qué es lo que se les tiene que dar a estas personas, qué es lo que necesitan. Fíjense cómo menos del 40% consideran que la gente requiere de un tratamiento psiquiátrico. Muchas veces, y vemos que es más del 50%, la gente considera que estos síntomas que se presentan en la viñeta se quitan hablando con la persona, con un échale ganas, con un ya bájale. Y tenemos otro porcentaje que es muy alto, que es un poquito menos del 10%, que a esta persona la amarrarían o la encerrarían, sin considerar que tiene una enfermedad mental que puede ser tratable. En cuanto a la agresión y la peligrosidad, vemos que no hay diferencias. No hay algunas diferencias y curiosamente la gente únicamente considera que si tiene una enfermedad mental es inimputable. Estamos hablando de que tiene un mayor riesgo de que la gente lo considere inimputable, así como la conducta impredecible. Contrario a lo que nosotros esperábamos que la percepción de agresión y peligro fueran predictores de inimputabilidad, pero no fue así. Sin embargo, este no es un resultado alentador, porque la persona cometa o no cometa un delito, tiene esquizofrenia, y por lo tanto, si tiene esquizofrenia, es agresivo y es peligroso. Ahorita yo les he hablado un poco de qué es lo que pasa con la percepción pública, pero ¿qué podemos decir acerca del contexto clínico de un paciente con esquizofrenia y la violencia? Desde ahorita les digo, no podemos decir que no hay pacientes, que no existen los pacientes con esquizofrenia que cometen delitos o actos violentos. Sí los hay, pero son pocos. Son muy pocos los pacientes que llegan a cometer estos actos y existen muchos factores asociados a la manifestación de la violencia en estos pacientes. Primeramente, tenemos que considerar que en todos los estudios internacionales hay una gran variación en cuanto a lo que los autores definen como violencia. Tenemos autores que definen violencia desde un ¿qué me ves? Y otros autores que consideran violencia únicamente los homicidios. Por eso las prevalencias son tan variadas en todos los estudios que existen a nivel internacional. Y para poder hablar de la violencia en esquizofrenia, es importante que consideremos todos los factores que pueden estar asociados a su manifestación. Primeramente, eventos premórbidos. Si antes de que se desarrollara la enfermedad, la persona ya era violenta, ¿cuáles son los síntomas que está presentando el paciente? Si abusa de sustancias, si además ya tiene antecedentes con o sin la enfermedad, y algo que hemos hablado a lo largo de todo el día es el contexto social del paciente. En un estudio que hicimos en hermanos con esquizofrenia,
en donde estábamos tratando de estimar cuáles eran los factores de riesgo para violencia, pudimos ver que la gran mayoría de los actos violentos que cometían los pacientes, el 90.2%, los pacientes tenían síntomas psicóticos activos de la enfermedad. El paciente estaba con alucinaciones auditivas o delirios de tipo paranoide. Por otro lado, un gran porcentaje de estos pacientes habían dejado el medicamento. Y sabemos que cuando se deja el medicamento, eventualmente puede venir una recaída. Y contrario a lo esperado, solo un paciente estaba bajo los efectos del alcohol cuando se robó 5 jitomates de un mercado. ¿Qué es lo que pasa con los síntomas? Cuando hicimos la comparación entre la gravedad de los síntomas entre los pacientes que fueron clasificados como violentos y los no violentos, vemos que predomina un tipo de alucinación en los pacientes que tienden a ser violentos, que son las alucinaciones auditivas, las voces comentando el comportamiento del paciente o voces conversando entre ellas, así como los delirios de persecución, los delirios de referencia, es decir, que la gente está hablando del paciente, y los delirios de control, de que hay una fuerza externa que está controlando la conducta del paciente. Vamos a tratar de integrar un poquito esta información a una situación humana. Si alguno de ustedes está convencido de que los están persiguiendo, que les quieren hacer daño, que los quieren matar, y si además están escuchando voces que les dicen, sí te quieren matar, tu vecino te quiere matar, ¿qué es lo lógico que harían? En ese momento ustedes se sienten amenazados, su integridad está siendo amenazada. Y entonces que el paciente tenga la necesidad de defenderse y actúe de forma violenta, puede ser una conducta congruente con los síntomas que él está presentando. No es que el paciente en realidad quiera agredir, el paciente se está defendiendo de algo que él considera es absolutamente real. ¿Qué es lo que podemos ver en el caso de los pacientes que tienden a ser violentos? Por lo general, el inicio de la enfermedad se da en la adolescencia o en la edad adulta temprana. En la fase inicial de la enfermedad, cuando tienes algunas características individuales, puede ser que te estés comportando de una forma irritable o inclusive que estés agitado. Con el paso del tiempo y por el desconocimiento que tiene la gente sobre lo que es la enfermedad, no lo llevan a tratamiento. Y entonces el manejo de la enfermedad se hace por familiares o el círculo cercano del paciente. Desafortunadamente, al no recibir el tratamiento específico que se requiere para la esquizofrenia, los síntomas se exacerban. Aparecen los síntomas positivos, es decir, alucinaciones, delirios y comportamiento desorganizado. De esta forma, lo que inicialmente era agitación y solo irritabilidad puede escalar a hostilidad y conductas francamente agresivas y violentas. Y muchas veces ese es el momento en el que los familiares acuden a un servicio especializado de psiquiatría. En México aproximadamente se tardan 1 año en acudir a un servicio de psiquiatría después de un primer episodio psicótico. Es decir, 1 año en donde el paciente está alucinando y está con delirios todo el tiempo. Una vez que lo llevan a atención psiquiátrica, muchas veces el paciente es hospitalizado. Al ingresar a un medio controlado, en donde se vigila que se tome el medicamento, hay una remisión de estos síntomas. Bajan los síntomas y por ende baja la hostilidad y agresividad que pueda presentar el paciente. Después de un par de semanas, el paciente es dado de alta y se envía a tratamiento en consulta externa o los servicios de atención de primer nivel. ¿Qué es lo que pasa? Ya estoy bien, no necesito el medicamento, no podemos comprar el medicamento. Y por lo general, la gente, los familiares, hay una sobrecarga familiar, no hay una conciencia de la enfermedad ni la necesidad de tratamiento. Se suspende el tratamiento. Y como les mencionaba, hay una eventual recaída.
Y tras esta eventual recaída vuelven a aparecer los síntomas prominentes y por ende vuelven a aparecer las conductas agresivas o violentas. De esta forma vemos cómo los pacientes con esquizofrenia entran a un círculo que se llama la puerta revolvente, en donde entran y salen, porque no se ha atacado la necesidad de crear conciencia de enfermedad y del tratamiento, tanto en los familiares como en el paciente. Como les comentaba hace un momento, son muy pocos los pacientes que cometen conductas agresivas o conductas violentas. Y en el estudio que hicimos en el instituto, la gran mayoría de estas agresiones fueron dirigidas hacia la familia, violencia familiar, que no es reportada porque la familia también es estigmatizada por el padecimiento que tiene uno de sus seres queridos. La familia que hace esquizofrénico al paciente. Entonces no se reporta, pero en realidad solo tuvimos 2 casos de lesiones que requirieron tratamiento médico. No es mucho. Entonces hay que empezar a quitarnos esta idea de que el paciente con esquizofrenia es sinónimo de violencia, agresión, delito u homicidio. Y bueno, retomando nuevamente, ¿qué es lo que pasa con la inimputabilidad y la esquizofrenia? En las leyes está descrito que en el artículo 68 es necesario que el paciente, en caso de cometer un delito, reciba el tratamiento y vigilancia que requiere para su enfermedad. Y en ninguno de los casos, esta medida de tratamiento va a exceder la duración que corresponda a la pena aplicable. Esto puede ser un problema porque muchas veces la pena puede ser por años y el paciente con un tratamiento puede estar bien en un par de semanas o inclusive meses. ¿Qué otro problema tenemos? Como les dije, la percepción pública de inimputabilidad y esquizofrenia va en aumento el desconocimiento. Y esto está generando mucho malestar social que a su vez genera presión sobre la gente encargada del tratamiento y las leyes en este tipo de pacientes. Por lo general, hoy se movió, ok. Cuando se comete un delito, la gente lo que espera es que esta persona reciba un castigo. Y si se recibe un castigo, entonces hay justicia. En el caso de un paciente con esquizofrenia, la gente lo único que ve es que es inimputable. Es decir, no va a ser castigado. La gente no sabe que hay medidas para estas personas legalmente. La gente solo piensa que los van a dejar libres. Y eso es una injusticia. Entonces, es necesario que cuando se cometa un delito y haya un trastorno relacionado a este evento, la gente también tenga conocimiento de que hay medidas para estas personas y que van a implicar un tratamiento y eventualmente otro manejo legal, pero que sí se van a hacer, que sí se va a hacer algo, que no es gente que la van a dejar en la calle. Es por esto que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de dar información clara, precisa y real para el público general, la gente que no está metida en esta área. Y en el área clínica siempre es importante que se evalúen cuáles son los factores de riesgo que puede tener nuestro paciente para cometer algún tipo de conducta violenta. Es necesario también dar información sobre cuáles son los aspectos relacionados, los aspectos legales relacionados con el padecimiento y siempre en la práctica clínica cotidiana hacer una evaluación de cuáles son los factores que puede tener nuestro paciente y no dejarlo a un lado. Es importante que siempre se haga una evaluación de cuál es el riesgo que puede tener nuestro paciente de cometer alguna conducta agresiva. Como les decía, el paciente con esquizofrenia no solo tiene el estigma de la enfermedad. Un paciente que tiene el diagnóstico de esquizofrenia, además de que se le cataloga como loco, como discapacitado, también se enfrenta al estigma de agresión y peligro. Un paciente que además es satanizado muchas veces por los medios de comunicación. No podemos olvidar que son pacientes que tienen una grave disfunción y son pacientes que sufren.
pacientes que sufren mucho por su padecimiento y que por el temor al estigma muchas veces no van por el tratamiento que requieren. Es responsabilidad de cada uno de nosotros ser un promotor de la salud. Y en el caso de la gente que está encargada de las leyes, abogados, también tienen una responsabilidad con estos pacientes y es darle información clara de cuáles son los aspectos legales relacionados con el padecimiento y ayudarnos a disminuir el estigma asociado a esta enfermedad. No puedo dejar de agradecer al equipo de trabajo. Para cualquier duda o comentario pueden contactarme a mi correo electrónico. Muchas gracias.